Buenos días, David Pérez de Tejada, de Informe 24. Su opinión sobre la detención del exgobernador Mario Marín, si va a haber justicia. Mucha gente pues detienen este tipo de personajes y opina que pues a final de cuentas no pasa nada. En este país, así lamentablemente otros gobiernos nos han acostumbrado y luego no pasa nada con este tipo de personajes. Preguntarle eso y después hacerle otra pregunta. A ver, volvemos al tema de justicia, ¿no? Y volvemos al tema de impunidad, y volvemos al tema de imparcialidad de los tribunales, y volvemos al tema de que las cosas tienen que hacerse bien desde las fiscalías y desde las investigaciones y desde la integración de las carpetas y desde la judicialización de los casos. Entonces, todo esto que tú me estás preguntando, inclusive el caso del exgobernador Marín, tiene que entrar en esta dinámica de ir en contra de la impunidad, de tener un juicio imparcial, de que los tribunales realmente hagan su trabajo adecuadamente y que los fiscales también lo hagan, y avanzar hacia el tema de disminuir lo más posible los índices de impunidad en nuestro país. Pero sí también claramente y nuevamente con todos los principios. Ayer molestó un poco lo de la presunción de inocencia, pero te voy a decir algo, si no tenemos este principio constitucional, cualquiera que esté sujeto a un proceso penal, injusta o justamente, lo menos que quiere y lo menos que la Constitución en estos principios le da son un debido proceso, una garantía de audiencia y una presunción de inocencia. Y si no, pregúntaselos a muchas personas que han estado injustamente procesadas. Y aunque moleste, y aunque digan que no, y aunque en las redes sociales digan cómo es posible, tenemos que hacer realidad estos principios constitucionales y la imparcialidad de los tribunales y la objetividad de los tribunales, porque si no, no podemos avanzar en la impunidad y en la impartición de justicia en este país, que tanto se requiere. Entonces, esa sería mi respuesta, no respecto del exgobernador, respecto de cualquier persona que esté investigada. La otra pregunta, secretaria, ¿usted cree conveniente esta propuesta que está haciendo al Congreso de la Ciudad de México el PAN de hacer obligatorio el uso de cubrebocas? Hay varios congresos que están proponiendo multas en este aspecto. ¿Cuál es su punto de vista al respecto? Mira, yo creo que el tema sí es un tema interesantísimo. El presidente de la República ha llamado al autoconfinamiento, al autocuidado, a la no restricción de ningún tipo de derechos, ni mucho menos toque de queda. Mira, al principio de esta pandemia yo tuve que hablar con algunos alcaldes porque literalmente, no hay fronteras obviamente, pero hay límites. Literalmente habían blindado sus límites de acceso a los municipios, habían incluso emitido el Cabildo un toque de queda, ¿no? Imagínate que no podían salir después de las 8 de la noche y, en fin, una serie de medidas. Este gobierno le ha apostado a las libertades, y le ha apostado también a la responsabilidad individual y colectiva de cuidarse. Aquí tienes. No hemos quitado de la pantalla esta frase, quédate en casa, cuídate. Y esto es lo que ha apostado el gobierno. Y yo estoy de acuerdo en que no se restrinjan libertades. Y yo estoy de acuerdo en que las personas y su responsabilidad se cuiden y cuiden a su familia, cuiden a sus seres queridos, a sus compañeros de trabajo, a todos. Entonces, no sé si te di respuesta. Libertades, libertades, libertades y libertad también para cuidarse. A ver, de este lado, a la que hasta atrás, a la chica de pelo largo. ¿Cuál es tu nombre? Gracias, secretaria. Buenos días. Sara Pablo, de Grupo Fórmula. ¿Sara? Sí, Sara. Preguntarle
insistirle un poco sobre el caso del exgobernador de Puebla, sobre todo, ya que usted, pues entiendo, tuvo conocimiento del caso cuando fue ministra. ¿Qué le dice que haya sido detenido pues tantos años después por este caso de Lidia Cacho? A ver, a Lidia Cacho ya incluso se le ofreció una disculpa pública en la Secretaría de Gobernación. Yo en ese caso voté porque sí había tenido obviamente violaciones y en lo personal incluso hablé de tortura psicológica en su traslado. El grado de, digamos, el estándar de gravedad en ese momento que establecía la Constitución, y digo que en ese momento establecía la Constitución porque hoy en día la Corte ya no tiene la atribución de investigar graves violaciones a los derechos humanos. Como tú sabes, fue modificada la Constitución. Y en ese sentido, el parámetro de gravedad lo estableció un precedente bien importante, que es el precedente del Vado de Aguas Blancas, la matanza de los campesinos del Vado de Aguas Blancas. Ese fue el parámetro de gravedad. Obviamente fueron violaciones a sus derechos, sí, yo lo dije categóricamente en las sesiones del Pleno, incluso hablé de tortura psicológica a su persona, pero pues el caso tuvo éxito en las instancias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y obviamente cumplimos la recomendación de la Comisión y se le brindó una disculpa pública a Lidia Cacho. Y por otra parte, yo insisto en que ya está detenido, ya fue, creo que ya incluso fue remitido, viajó a Cancún para enfrentar su proceso en Quintana Roo y lo único que te puedo decir es que todos en este país debemos tener un proceso justo, independientemente, un proceso justo. A ver, tú. Gracias. Adelante. Tengo otra pregunta. A ver, la otra pregunta. Sobre el tema de la política eléctrica, que ayer hubo un revés de la Suprema Corte a la política eléctrica del presidente López Obrador, ligarla con esta iniciativa que envió el presidente al Congreso, que es una iniciativa de reforma legal, para modificar estos parámetros, ¿no tendría que ser más bien, con este antecedente de la Corte de ayer, una iniciativa de reforma constitucional para que no sea declarada después? No, por una razón. Mira, se ha hablado de que del TEMEC, en fin. Yo te puedo decir que uno de los grandes temas que el presidente Andrés Manuel López Obrador defendió, inclusive todavía como presidente electo, no como presidente todavía en funciones, fue el tema de la soberanía en materia energética que está consagrado en el TEMEC. Él definitivamente fueron días muy complicados, que incluso en algún momento creo que él comentó aquí en una mañanera, fueran días muy complicados de negociación en el TEMEC, precisamente para que se respetara la soberanía energética. Entonces, ahí está. Ahora bien, las sentencias de la Corte se acatan y no hay manera de que no se acatan. Sin embargo, estos eran acuerdos, este fue un acuerdo, por eso se quedó en sala, porque la competencia era básicamente de la sala, no del Pleno, porque era un acuerdo del Ejecutivo. Ahora viene la reforma legal, y en la reforma legal ya es otra situación, porque es el Congreso de la Unión quien tiene esta atribución y desde luego está en la cancha del Congreso de la Unión, de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, la aprobación o no y el proceso legislativo de esta ley. Entonces, esperemos primero a que el Congreso haga su trabajo, decida sobre la expedición de esta norma, de esta ley, y en su caso pues también respetemos las decisiones tanto del Congreso de la Unión como también de la Suprema Corte de Justicia. Yo ahí entiendo que fue sobre la constitucionalidad o no de un acuerdo del presidente y aquí estamos hablando de una ley emitida por el Congreso Federal. Hola, ¿qué tal? Buen día, ministra.
Temas electorales. El día de ayer, 3 de febrero, el Consejo General del INE sesionó de manera remota. En esta junta de trabajo se aprobó la aplicación de la prueba piloto del voto electrónico para el próximo 6 de junio. Este constará de la aplicación de 100 casillas electrónicas, 50 en Coahuila y 50 en el estado de Jalisco. El consejero general del INE, Ciro Murayama Rendón, dijo, y cito: no se alteran lo más mínimo los principios constitucionales y legales para la emisión del voto, es decir, se trata de un voto presencial. Ayer también por la noche, el diputado federal Sergio Gutiérrez Luna expresó que no se puede alterar la forma en que hemos venido votando por décadas de la noche a la mañana y que en todo caso tendría que ser a través de una reforma legal. Entiendo que desde el año pasado hubo instalación de estos dispositivos en Coahuila y en Hidalgo. Sin embargo, ¿qué posibilidad existe de hacer electrónicas las elecciones a futuro? ¿Cuál es el posicionamiento de la Secretaría de Gobernación, sobre todo también del Gobierno federal respecto al tema? Al cambio, claro, que estamos viendo en la forma de votar, en la forma de expresarse en estos comicios. ¿Y cuáles han sido los beneficios en la praxis a la hora de votar al momento del conteo de votos usando esta nueva metodología? Por último, entiendo que, pues bueno, esto es del otro carácter. Bueno, si quiere, primero esa pregunta y después la otra. Muchas gracias. Bueno, la primera pregunta es que la competencia constitucional y legal para la organización de las elecciones, la manera como se vota y cómo se va conformando todo el proceso electoral es del INE, es del Instituto Nacional Electoral. El instituto determinará, en su caso, si vamos hacia el voto electrónico. Por supuesto que yo te puedo decir que hoy en día, pues en estos dispositivos, básicamente podemos hacer muchísimas cosas a distancia de lo que hubiéramos siquiera pensado hace muy poquititos años. Entonces, ellos tienen obviamente la atribución de organizar las elecciones, son los competentes para todo lo que es el proceso electoral y obviamente todos los lineamientos del proceso electoral son su competencia. Ahora bien, si requiere o no alguna reforma a la ley, bueno, en su caso, los que están incluso inconformes con los lineamientos o estas disposiciones del INE, pues pueden acudir desde luego a la instancia que es el Tribunal Electoral para que en su momento defina y si no tienen la competencia para avanzar en el voto electrónico o si tiene que haber alguna reforma legal, pues todo esto ya se definirá en la instancia correspondiente. Ahora, si me preguntas, no como funcionaria, yo creo que si me preguntas como ciudadana, pues yo creo que tenemos que ir avanzando también en las nuevas tecnologías. Pero bueno, ¿qué seguridad tenemos de que estas nuevas tecnologías respondan efectivamente, por ejemplo, al voto? Pues eso es lo que realmente hay que ir cuidando y que blindar, sobre todo, digamos, que no tenga… Ya ves que los fakes y los hackers y una cantidad de situaciones que son también muy graves que pudieran pasar en los dispositivos electrónicos y que pudiéramos tener en el voto electrónico al cual pues en algún momento podríamos llegar. Pero sí es muy importante que te diga yo categóricamente que el INE es el responsable de cómo, cuándo y de qué manera se van a llevar a cabo las elecciones. Perfecto, muchas gracias, ministra. Y por último, entendemos que el objetivo de este sistema que acaban de presentar a largo plazo es justo o inmediato, institucionalizar el acceso a la justicia formal. Sin embargo, ¿cómo hacen para que estas buenas prácticas que se generan en este acompañamiento no beneficien solo a estos casos, sino que se institucionalicen, ¿no? Está esta apertura para mandar los expedientes, para mandar los casos, pero ¿cómo hacerlo aún más grande, digámoslo así? Mira, es importantísimo decirte que a través de estos casos se crean precedentes.
y se van homologando criterios y se van transparentando y eficientando las actuaciones de las autoridades de procuración de justicia, sobre todo, y de Defensoría Pública y de los encargados de consolidar el sistema penal acusatorio en los diversos estados. Creo que sí se puede avanzar mucho a través de casos, porque sin duda alguna, por ejemplo, los precedentes de los tribunales es precisamente decisiones e interpretaciones legales sobre casos concretos. Entonces, si bien estás únicamente atendiendo el caso de Juan Pérez, lo cierto es que ese caso podría tener una relevancia posterior bien interesante y bien importante en otros casos.